Amén. Amén. Muy buenas noches para todos. Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a cantar uno más. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Sean todos bienvenidos. Bienvenido hermano Kevin. Nos está acompañando ministro de Huila. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Señor Jesucristo, bondadoso Rey, estamos aquí para adorarte, Amén, para Señor. bendecirte, Señor, Amén. para traer tu Padre, palabra. amén. Estamos trayendo un tema supremamente importante, Dios, Amén. una importancia crucial para las novias. Señor. Amén. Y hemos venido trayendo muchos temas acerca de esto. Gloria a Dios. Señor. Amén. Estamos hablando de la llave maestra de Salomón. Amén. Padre, y estamos ahora en la parte de las claves de Salomón para la comunicación. Inspíranos, ilumínanos, dirígenos y conforme a tu palabra, permítenos instruir a tu pueblo. Recibe la gloria, la honra, la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos preciosos. Vamos. Ahí en nuestras Biblias, Proverbios, capítulo 16, verso 23. Proverbios, capítulo 16, verso 23. Pero hermano Javier, primero lea, por favor. Yo voy a leer una versión más antigua. 16, 23. Dice así la eterna palabra del Señor. ¿Ya todos lo tienen? Amén. 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 Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Amén. Amén. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Amén. Podemos sentarnos. Señor, añada bendición a tu palabra. Quiero leerlo en una versión más antigua. Dice: el corazón del sabio enseña su boca y hace persuasivos sus labios. En la versión Reina Valera nuestra dice 16:23, dice: le añade gracia a sus labios. Esa gracia que se añade a sus labios es hacerlo persuasivo,
¿sí? Persuasivo. Y ser persuasivo es ser convincente. Amén. Puedo persuadir cuando estoy diciendo que la verdad. Amén. El ángel le dijo al profeta el 7 de mayo del 46 cuando se le apareció: si eres sincero, ¿ves? Si eres persuasivo y logras que la gente te crea, entonces ni el cáncer se te resistirá. Vamos a retomar un poco para contextualizar lo que venimos trabajando con la llave maestra de Salomón. Vimos que conforme a Josué capítulo 5 verso 14 en adelante, ¿sí? Caleb le pide a Josué que le dé ahora su ¿qué? Su monte. Y vemos que el monte se llama ¿cómo? Hebrón. Y vemos que Hebrón significa comunicación perfecta. Comunicación perfecta o comunión perfecta. Eso es lo que traduce Hebrón en hebreo. Comunión o comunicación perfecta. Ahora sabemos que la comunión o la comunicación perfecta es para los vencedores y que el monte está aquí. Y que tenemos que reclamar. Todo esto es parte de ¿qué? Del camino. Pero el monte, la tierra prometida, allá es una tierra física, acá es el Espíritu Santo. No es solo como, oh, tengo el bautismo del Espíritu Santo y luego tengo adopción y sello. No. Tenemos que entender que la llave maestra de Salomón se llama comunicación. Vimos 6 engranajes, 6 piñones bíblicos por proverbios, y ahorita estamos entrando en las claves de Salomón de la comunicación. El domingo pasado nos ocupamos de la primera clave. ¿Cuál es la primera clave de la comunicación? A ver, uno solo. Hable de tal forma que los demás te quieran escuchar. Hable de tal forma que los demás te quieran escuchar. El profeta por todas partes, por todos los mensajes, nos enseña que tenemos que tener sazón, que tenemos que tener sal para dar la palabra. Es de una forma específica. ¿Sí? Incluso vimos dentro de eso que el profeta se definió subiendo a un ascensor, vio a unas personas y las personas eran vendedores de seguros. ¿Sí? Y esto lo dijo el profeta desde el púlpito, y le preguntaron a él qué hacía. Él dijo: no, yo también soy vendedor de seguros. O sea, el profeta se definió como un vendedor de seguros de vida eterna. Dijo que trabajaba en la compañía más antigua que era el cielo. Entonces, si el profeta se definió como un vendedor, debemos claramente saber qué es vender. ¿Qué es vender? Vender es decir ciertas palabras de determinada forma a determinado tiempo. Esos son los 3 componentes de la venta. O sea, para vender necesito conocer qué estoy vendiendo, cuál es mi mensaje. Tengo que darlo de una forma, eso tiene que ver con la sazón, ¿sí? Con el tacto que yo lo haga, ¿sí? Y a determinado tiempo. El profeta de Dios dijo esto muy profundo, dijo: reconociendo mi día y mi mensaje. Tengo que tener un tiempo, no puedo dar las cosas a la loca, no puedo ir a una iglesia cualquiera y predicar doctrina profunda, porque los mato a toditos. Pero puedo dar doctrina profunda en casa. Entonces, en todo esto tenemos que ser cuidadosos, porque esto es parte del proceso de ¿qué? Del monte, de la comunicación, de Hebrón, de estar en el círculo. También vimos en Mateo 28 que cuando Jesús resucitó no quiso aparecerse a los apóstoles, sino que se le apareció una mujer, María Magdalena, y les dijo: vaya y dígale a ellos. Primero lo dijo a través del ángel, después a través de él directamente, y después ellos lo vieron. Dígales que me verán ¿dónde? En Galilea. Galilea significa ¿qué? Círculo. Galilea, círculo. Estoy retomando. Bien, el profeta en el libro de Hebreos, lo leímos el otro día directo aquí, dijo que la eternidad es como un anillo o como un círculo. ¿Recuerdan? Voy a mirarlo acá para volverlo a leer y que lo tenga ratificado. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Hebreos qué? Capítulo 5 y 6, página 159. Eso. Solamente estoy retomando para empatar y que hoy pueda ser muy entendido, porque voy a meterme en un tema realmente crucial. Miren. Bueno, lo primero que vemos es que aquí el profeta dice en el verso 59, dice: lo siguiente, dice:
Eterno es perpetuo, no comienza ni termina, es como un anillo, un círculo. Entonces por eso fue que el Señor, si ustedes siguen el código, en Mateo 28, sabemos que 28 es el número de qué? De la vida. ¿Sí? En Mateo 28, que está la resurrección, dice, díganle que en Galilea, o sea en el círculo, me verán. Amén. Es la vida eterna. Ahora, ¿cuál es el círculo? Esto. Vemos que esta piedra de corona, que aquí la vemos como un triángulo, también forma un círculo. Es el círculo de la eternidad. Porque vida eterna es Dios. Y Dios es espíritu, conforme Juan 4:24. Amén. Y la eternidad es un círculo o un anillo. ¿Por qué? No tiene principio y no tiene fin. Entonces, cuando hablamos de acá para acá, es la edad, por eso él la llamó la edad eterna. La edad de piedra de corona, la edad del ojo, la edad de oro, y ojo, corre simultáneo con la edad de la Odisea. No hay dos edades diferentes ahí, pero sí hay dos dispensaciones diferentes. Es decir, todavía el mundo está en ¿qué? En la Odisea. La Odisea no se ha acabado, está ahí. Pero la novia no está en la Odisea, porque el mensajero, el séptimo ángel, vino a sacar la novia de la Odisea para ponerla en la edad eterna. Amén. Eso es absolutamente claro. Bueno, entonces bajo ese parámetro, todo el secreto, vimos, de acuerdo a la Biblia, vimos los proverbios y todo eso está grabado, si lo quiere volver a ver, que la llave maestra de Salomón es una llave maestra, era que la comunicación. Era la comunicación. Por eso es tan importante el lugar donde ellos fueron circuncidados de nuevo, que se llamó como Gilgal. Porque Gilgal también tiene que ver con el círculo, porque Gilgal significa rodar. Y es acá en Gilgal, en el capítulo 5, verso 14 en adelante, y todo el capítulo 5 nos cuenta que los judíos se volvieron a circuncidar ya en la tierra prometida, los hijos del desierto, los que no habían sido circuncidados, que comieron espigas nuevas, ¿sí? Que ya no se produjo más maná, ya no había más maná, sino que comieron fruto de la tierra. Ahora, la tierra es el Espíritu Santo. Acá es donde tenemos que producir el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Jesucristo ya han sacrificado los deseos de la carne. Entonces, es un punto ya de obra. Acá es donde se habla de la obra. El resto es puro cuentico. Acá, miren, en todo este recorrido de las 7 edades de la iglesia se cumple el Salmo 62:2, que es: Jehová es mi roca y mi salvación, no resbalaré mucho. Porque aquí tú vas caminando y caes. Por eso dice, hasta 7 veces cae el justo. Durante las edades de la iglesia. Pero acá se cumple el Salmo 62:6, que es: el Señor es mi roca y mi salvación, no resbalaré. Ahí es otra cosa, es otra caminata, es otra cosa, y ahí es donde está el mensaje de la hora. El ojo vino para estallar esta edad, pero el ojo es puesto acá. Eso nos lo indica el profeta del billete del dólar. Y sucede porque esta edad de la Odisea es una edad que, hasta acá solo estamos retomando. Acá es donde vamos a meterle el diente duro. Ahora, ya vimos los 6 piñones de la comunicación con citas bíblicas. Por favor, alguien cítemelos perfectamente. Hermano Javier. Bueno, los piñones de la comunicación son, primero, lo que decimos y cómo lo decimos puede tener un profundo impacto en los demás. Lo que decimos y cómo lo decimos puede tener un profundo impacto en los demás. Segundo, Quiero que lo piensen, mira. Lo que decimos y cómo lo decimos puede tener un profundo impacto en los demás. Nos basamos en una cita bíblica con eso. Proverbios 16, 23. No. Proverbios 15, 1 y 2. Proverbios 15, 1 y 2. ¿Me lo lee, por favor? Sí, señora. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ven lo que decimos y cómo lo decimos? La blanca respuesta quita la ira. Pero si alguien dice: ¡ay, tato! ¿Y usted qué? ¿Qué tengo entre ojos? ¿Cómo se la pinta? ¿Cómo se la colora? Pues usted está en la carne. Póngaseme leche que me le vuelvo limón y lo corto. Bueno, usted está en la carne. Eso es muy tremendo. Ojo.
porque soltar esta es fácil. Recuerden, la lengua es el músculo más duro del cuerpo humano. Es el músculo más duro del cuerpo humano. Sigue. Entonces el primer piñón, lo que decimos y cómo lo decimos, tiene una repercusión fuertísima. Segundo. Segundo, que también tiene que ver con ese proverbio. Sí. La comunicación puede extinguir la ira o puede alimentarla. Lo acabamos también de mirar con ese proverbio. Tercero. Tercero, su comunicación puede herir a los demás o puede sanarlos. ¿No? Y leímos un proverbio muy tremendo. Nos demostramos que la lengua del sabio es medicina. Sí, amén. Mira. Proverbios 12:18. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Wow. Amén. Cuán importante es tu hermano. Porque, mire, yo puedo tener la palabra, incluso la palabra verdadera, pero si yo la digo en un espíritu incorrecto, esa palabra se vuelve como un golpe de ¿qué? De espada. Como cuando Pedro sin el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cortar orejas. ¿Pedro era un apóstol? Sí, pero en ese momento no tenía el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras que la lengua del sabio, las palabras del sabio son ¿qué? Medicina. Ok, siguiente piñón. Ve, esto es un engranaje. ¿Por qué hablamos de piñones? Porque un piñón es lo que mueve la rueda del tiempo. La rueda del tiempo. Un reloj está hecho de pequeños piñones. Separa un piñón de eso y separa tu vida. Amén. Listo, continúa. Cuarto, su comunicación puede infundir vida al alma de una persona. Tremendo. ¿Qué proverbio leímos? 15:4. ¿Qué dice? 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebranto de espíritu. Wow, o sea, hey, lengua apacible es árbol de qué? De vida. Puede infundir vida. Quiero que lo pienses. O muerte. Eso escoges que infundes. Bien, cuarto piñón. Quinto piñón. Su comunicación puede salvar una vida o puede quitarla. ¿Qué proverbio? 18:22. Fíjate, ¿por qué estamos tan duro en proverbios? Porque estamos en la llave maestra de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio. Ahora, la sabiduría, ¿qué es? Vimos que la sabiduría es dos cosas en la Biblia. Primero es el primer don del Espíritu Santo, es el más importante. Pero no la vimos como don, vimos un misterio que pocos del mensaje hoy conocen, que la sabiduría también es Dios mismo. O sea, no solo es un don, sino es la persona de Jesucristo. Leímos el texto de Corintios o de Romanos donde dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y también leímos Proverbios donde dice que la sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. Entonces, la sabiduría es la piedra de corona. La sabiduría es el mismo amor, es el mismo Espíritu Santo. Entonces, por eso es que estamos hablando de la llave maestra del hombre más sabio que existió, que no fue una sabiduría impostada de él mismo, sino fue una sabiduría impartida por Dios, porque él tenía un motivo y un objetivo correcto de gobernar bien a su pueblo. Gloria a Dios. Bien, hermano. Si nuestros motivos y objetivos están correctos, las cosas van a funcionar bien. Si nuestros motivos y objetivos no están bien, todo se quiebra. Amén. Ok, vamos en la sexta entonces. Sexto opinión. Sexto piñón y último piñón. Sí, señor. Su comunicación puede suponer un deleite para los demás. Puede ser. Puede ser. Sí, puede ser o suponer un deleite para los demás. Muy bien. ¿En qué proverbio nos basamos? 25:11, donde dijimos, ¿sí?, que manzana de oro, ¿sí?, Amén. Con figuras de plata. con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y coloqué el ejemplo de que en el antiguo templo de Salomón había muchos cuadros, muchas obras de arte, y en la casa del mismo Salomón, y que ver una manzana de oro enmarcada en un marco de plata es algo muy deleitoso. Y así es la palabra dicha, ¿cómo qué? Quiero que pienses esto, ¿cómo conviene? Vuelvan a relacionar con vender. Acuérdense, nuestro profeta, tú, yo, somos vendedores. Amén. Vender es decir ciertas palabras de cierta manera, o sea, cómo conviene y a determinado tiempo. Ojo, esto es mucho más profundo y mucho más maestro que lo que puedas imaginar. Porque con este mensaje, con esta Biblia puedes dar vida
o muérete. Depende de qué, de tu actitud. Recuerda, tu actitud determina qué, tu actitud. Aquí sí que funciona. Tu actitud de primero determina tu actitud. Tu visión original determina a dónde vas a volar. Porque águila que ve lejos vuela alto. Por eso tú tienes que comenzar claramente con una fe apuntada no a Pablo, no a Ireneo, no a Martín, no a Colombo, no a Lutero, no a Wesley, no a William Branham. Si tu fe va apuntada y está equivocada. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aquí hay una fe y aquí hay otra fe. Está la fe perfecta. Predicamos 20 piedras de corona para eso. Y ahorita estamos en la llave maestra de Salomón y el domingo entramos a las claves puntuales de comunicación y ya vimos la primera. Entonces dejamos a un lado los piñones de la comunicación y ahora vimos, recuérdame cuál fue la primera clave puntual. La primera clave de Salomón para la comunicación: hable de tal modo que los demás le quieran escuchar. Amén. ¿Y qué proverbio vimos? 15:2. Exacto. Léelo por favor, 15:1 y 2. Todo esto era para repasar, para poner la plataforma de lo que vamos a tocar hoy. Ojo, que hoy es bravo. O sea, hoy va a ser bien importante para nosotros. Dice 15:1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. O sea, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará ¿qué? Sandeces. Cuando uno era chiquito le decía, de sandeces. No sabía ni qué era eso. Yo lo relacionaba con sandía, decía, pero la sandía rica. ¿Fue? Ok, bienvenida a nuestra hermana Oriana, que llegó de Europa y de Patmos, estuvo por allá donde estuvo el Apocalipsis, y por allá en París, y bueno, un montón de partes. Bien, entonces, hoy les hice leer Proverbios 16:23 para entrar en la segunda clave. Clave, recuerden, ¿qué es una clave? Una clave es un código secreto que me da una entrada a algo. No basta hablar, ¿sabe por qué las cosas no le funcionan a mucha gente que dicen ser del mensaje pero no lo son? Porque no conocen esos códigos. El profeta dio todas las cosas, pero está encriptado, está entre líneas, está aquí, está allá. Y el profeta siempre nos dijo, denle prioridad a la Biblia. A la Biblia. O sea, usted el mensaje no lo puede ver sin Biblia. Y la Biblia no la puede ver sin mensaje. Son perfectamente engranados. Son dos piezas de rompecabezas. Una es la palabra escrita y otra es la palabra hablada. Bien, entonces, bajo ese parámetro, tenemos en ese Proverbios 16:23, en la versión antigua, en la versión nueva, dice: el corazón del sabio enseña a su boca, ¿sí? Y da gracia a sus labios. Pero la versión más antigua dice: el corazón del sabio enseña a su boca y hace persuasivos sus labios. Esa es la gracia. La gracia es que hablo de tal forma que soy persuasivo. Ser persuasivo es ser convincente. ¿Me creen? Ok, ahora, ¿cómo se va a llamar esta clave? Esta clave se va a llamar: aprenda a ser persuasivo. ¿Ve? Si eres sincero y logras, gracias, tan bello, y logras que la gente te crea. Amén. Fíjate que era un logro. Era un aprendizaje que tuvo que tener William Branham de aprender a ser ¿qué? Persuasivo. ¿Se imagina que William Branham en el año 46 hubiera hablado del séptimo ángel? O de Malaquías 4, 5, 6. Eso lo empezó a hablar después del año 55. Nunca lo hubieran creído. La gente estaba interesada, era el pescadito. ¿Qué era el pescadito? Sanidad. Pero el profeta desde el principio sabía para dónde iba. Amén. Quiero que entienda eso. Eso es muy importante. Bien. Mire, la palabra hebrea que utiliza Salomón
¿sí? En enseña, ¿sí? Enseña, ¿sí? Porque dice, el corazón del sabio enseña su boca, ¿sí? En esa versión, ¿cómo dice? Hace prudente su boca. Lo mismo, exacto. La palabra hebrea que Salomón utiliza para eso, escuche, significa literalmente instruir o guiar consciente y concienzudamente. Amén. O sea, el corazón del sabio instruye, su boca la educa. Amén. No habla como le da la gana, Amén. sino que la educa. Amén. Es prudente. Escuche, mire la relación con esto. Es decir, hermano, no hable cada vez que le apetezca hablar. Tremendo. Más bien, controle lo que dice. Aprenda cuándo conviene hablar y cuándo no. En eso consiste la prudencia. Amén. Aprender cuándo conviene hablar y cuándo no. Le voy a relacionar esto con el mensaje a la estatura de un hombre perfecto. Cuarta virtud llamada templanza. Cuando el profeta habla de la templanza, dice que es aprender a controlar su lengua. Amén. Ojo, ojo. Entonces mira la relación tan directa que tiene aquí con esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, esa es una trampa muy grande. No hablar lo que debe ser hablado. Amén. Entonces escuchen. Debemos aprender cuándo conviene hablar y cuándo no. Antes de abrir la boca conviene que piense cuándo hablar y qué decir. Amén. Ahí es donde muchos se mueren. Son buenas personas por dentro, pero algo no les gusta y ¡blah! Sueltan la sarta de alcantarilla. Y ahí se acabó el contrato. ¿Por qué? Porque los otros no tienen por qué aguantarles eso. Amén. Nos pueden amar, pero las personas no nos tienen por qué aguantar esas cosas. Amén. Nosotros tenemos que hacerlo con los demás. Amén. Sencillamente eso es un tóxico. Escoges, de tu boca sale vida o sale veneno, Amén. que puede literalmente matar. ¿Vamos bien? Bueno, escuchen. Para algunas personas esto es fácil de hacer, para otras puede resultar realmente muy difícil. Un beneficio muy importante de esto, escriban que cuando usted no está hablando, puede escuchar. Escuche. Cuando usted no está hablando, puede escuchar. Amén. Escuche bien. Amén. Y la escucha le va a ofrecer una mayor comprensión de la perspectiva y del punto de vista de la otra persona. Recuerden que el punto pasado me demoré como 30 minutos para explicarte la diferencia entre oír y escuchar. Y te mostré rápidamente que oír es un proceso fisiológico involuntario. Por ahí oí un carro pasar, un pajarito canta, de pronto oigo una bota, pero yo no soy consciente de eso. Mientras que escuchar es intencionadamente poner atención y querer entender lo que me dice mi interlocutor. ¿Será que esto tiene que ver con la comunicación? Todo. Mire la lección. Dios, tu creador y mi creador, nos dio una proporción bien diferente frente a hablar, una sola boca, y a escuchar, dos oídos. Amén. Ese fue Dios. Hey. Amén. Bueno, pero te voy a dar un dato ahorita que te va a parecer interesante, que hicieron unos científicos. Porque ahorita me voy a meter duro en el tema de escuchar. Amén. Necesito tocar eso, pero en el siguiente punto. Vamos avanzando aquí. Entonces, si ustedes observan, la segunda parte de este proverbio de Salomón, del 16:23, nos indica que conviene que seamos persuasivos. A veces la gente confunde persuasión con manipulación. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Escuchen, la manipulación hace uso de cualquier medio a su alcance, incluso del engaño, para convencer a alguien de que haga algo que en realidad no sirve a sus intereses. Amén. Mientras que la persuasión, por otra parte, le permite a usted presentar su punto de vista de un modo claro y convincente para motivar a alguien para que haga lo que usted cree que sirve a sus intereses y al bien común.
Mire, no lo voy a hacer hoy, pero un día quiero hacer solo una prédica que se llame El persuasivo William Branham. Persuasivo William Branham. Y lo voy a colocar más o menos 70 ejemplos donde el hermano Branham tiene debates y todos los gana por tener una actitud de escuchar. Por tener una actitud de humildad, por tener una actitud de escuchar y de llevar a la gente a un punto así, a donde se enredaban solitos porque no estaban parados en la verdad. Pero no va a ser mi tema hoy. Pero ojo, el persuasivo William Branham tiene que ser también el persuasivo José Darío, el persuasivo Oriana, y el persuasivo María Sara, el persuasivo Javier, porque la Biblia nos está llevando a eso. Entonces, la segunda clave maestra, la segunda clave de la comunicación de Salomón, ¿cuál es? Aprenda a ser persuasivo. Y si dice aprenda, no es algo que ya viene, no, venga, meta el disquete. No. Eso es como, bueno, hablábamos hace poco estos días como el mundo engaña, ¿no? Aprenda inglés en 10 días y sin esfuerzo. Ay, cuéntemelo a mí. Sí. Sí. Entonces no es así. Nada en la vida funciona de esa manera. Por eso es que debemos volver a oír las cintas, volver a leer el folleto, volver a oír el culto, volverlo a oír, volverlo a escuchar. De hecho, si usted habla, el profeta, por ejemplo, mire, Apocalipsis 2 y 3, 2, 1, 2, 8, cuando dice, y habla al ángel de la iglesia tal, el que tiene, y mire, dice, cuando dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la traducción más antigua en griego dice, el que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, en la versión antigua suya de Job, donde dice Job 42, 4, 5 y 6, y dice, yo había oído, mas ahora veo. En la traducción original en hebreo dice, yo había escuchado, mas ahora veo. Por eso cuando William Branham lo predicó, no dijo yo había oído, mas ahora veo. Lo predicó, yo había escuchado, mas ahora veo. El hermano Branham nunca predicó oír su voz, no, él predicó escuchar su voz. Porque el hermano Branham sabía perfectamente la clave de Salomón con respecto a todo esto. Que finalmente Salomón no era el restaurador de todas las cosas. El Señor Jesucristo, William Branham, sí. Si la gente supiera qué tipo de mensaje es este, tendría mucho más cuidado con cada cosa. ¿Vamos bien? Amén. Listo. Entonces, ya llevamos dos claves. La primera, ¿cuál es? Hable de tal forma que los demás. Uno, por favor, pues si no hay cacofonía. Hable de tal forma que los demás quieran escuchar. Hable de tal forma que los demás quieran escuchar. Amén. Perfecto. La segunda. Aprenda a ser Aprenda a ser persuasivo. Aprenda a ser persuasivo. Amén. Ok, vamos a entrar a la tercera. Y esta sí que es bien, bien importante y un punto de quiebre para las cosas. Escuche antes de hablar. Muy bien. Escuche antes de hablar. Sobre esto sí que le tengo tema, ¿oyó? Prepare, tengo un arsenal acá de novela. Escuche antes de hablar. Ya le doy una señal. Mire cómo estamos hechos, queridos. 2 ojos para observar mucho. 2 oídos para escuchar mucho. 2 fosas nasales para respirar mucho. Y una sola boca. Ya no cuadra para hablar justo lo necesario. Ahora mire cómo están puestos, ¿no? Mire la perlita. 2 y 1. Amén. Así estamos hechos. Tenemos 7 agujeros en la cara. Y mire lo que forman. Forman la última cita bíblica de la Biblia. Apocalipsis 22 y 21. Ahora, un profeta me enseñó que cada 2000 años pasa algo tremendo. Amén. Es que en los primeros 2000 años fue el diluvio. Amén. Luego en los otros 2000 años fue la venida de Cristo. Amén. 2 puntos, partió la historia entonces. Amén. En los terceros 2000 años son las 7 edades de la iglesia. Y luego viene el milenio. Qué lindo, Dios termina la Biblia de esa manera. Eso es revelación, hermano.
adecuado. La revelación está en tu cara. Amén. Gloria a Amén. Entonces, calladito te ves más bonito. Un dicho importantísimo. Pero no puedes estar todo el tiempo calladito. Amén. Bien, entonces acá vamos a entrar en un tema álgido. Vamos a justificar la cita bíblica para esto. Escuche antes de hablar. Vamos a ver dos. Vamos a Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Y también quiero ir a Santiago 1:16 y 17. Vamos a leer primero Proverbios 18:13. Gracias. Proverbios 1:16 y 17. Ahora lo miramos. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Amén. Por Dios, venga. Esto es como, oiga, esto, y uno a veces dice, ¿cómo esto está en la Biblia y yo no lo veo? ¿Cierto? Porque cuando nosotros arrancamos con este mensaje, lo que queríamos era convencer a todo el mundo que estaban errados. No dejábamos hablar y hacíamos un montón de barbaridades. Todos creo que nos pasó eso. O sea, fuimos macheteros. Hasta que Dios coge y nos limpia, nos da de Él y dice, no, venga, esto no es de echar machete. Amén. Esto es otra cosa. Esto es de impartir vida eterna. Amén. Entonces, mire bien esto tan bonito. Lo voy a leer de la versión antigua. Si uno responde antes de escuchar, eso es para él necedad y confusión. Amén. Amén. Por eso la actitud tan hermosa, cuando el hermano Branham sale de un culto y un luterano ofensivamente le dice, hermano Branham, venga acá y quiero imponer manos a ustedes para sacar todos esos demonios que lo hacen hablar eso que hacen. El hermano Branham le dijo, el profeta, yo el profeta. No, el hermano Branham dijo, hermano amado, solamente déjeme sacar mi agenda para anotar todas sus acusaciones. Qué sabiduría. Qué actitud humilde. Anotó varios puntos. Y cuando le tocó el primero, a los 20 minutos el luterano estaba llorando para que el profeta le impusiera las manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces es cuestión, mire, cuando usted sabe que está parado en la verdad, no pelea. Usted no va a pelear por cosas de vana palabrería, pero usted va a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero mire, yo le he preguntado, yo he viajado por todo el planeta, he hablado con ministros de este mensaje, le digo, ¿cuál es la fe que una vez fue dada a los santos? No, pues la fe que una vez fue dada a los santos, sí, ¿cuál es? No, pues la fe que una vez fue dada a los santos, sí, ¿cuál? Porque la fe que una vez fue dada a los santos es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces debemos saber dónde estamos parados para no disputar. Así es. ¿Bien? Bien. No nos acaloremos con las cosas, pero muy parados por la verdad. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, mire, empecemos a mirar acá algunas cosas y vamos a leer Santiago. Santiago, ¿sí? 1. Cuando habla todo hombre, debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. 1:17 o 19, por ahí está. 1:19, hermano Javier, vamos a escuchar. Escuchemos. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airar. Eso, mire, la traducción original es lo mismo, dice pronto para escuchar. Mira lo que está diciendo la Biblia. En el Antiguo y el Nuevo Testamento nos está diciendo lo mismo. Hey, pronto para escuchar. Tardo para hablar. Y mucho más tardo para airarse, porque ahí está dando el secreto del curso que toma el enojo. ¿Sabe cuándo me enojo? Cuando no entiendo. ¿Sabe por qué no entiendo? Porque no escucho. ¿Sabe por qué no escucho? Pues no me da la gana.
Así de simple. Ojo, ojo, ahí hay un secretico. El Señor no se inventó esto, el Señor no nos puso los oídos en las nalgas. Acabo de decir algo muy profundo. No, venga, es en serio. Yo sé que a algunos les produce risa, pero lo que les trato de decir es que los sentidos están puestos de acuerdo a la altura de lo que el Señor quiere realizar. La boca está más abajo, señores. La respiración más abajo, los oídos más arriba y los ojos más todavía. Eso tiene una razón de ser. Ahora, la fe viene por el oír. Ajá, por el escuchar. Por el oír, ¿qué? ¿Qué piensa San Pascual Bailón? ¿O Frida Kahlo? ¡No! ¡No! Lo que dice la palabra de Dios, por eso usted no puede arriesgar su alma a sentarse delante de un payaso que vienes a divertirlo. Esto es un asunto de vida o muerte, esto es un asunto de las almas. Esto es un asunto de desesperación. Esto es un asunto urgente, hermano. Bien, entonces vamos a meterle el diente a este tercer punto, que es escuche antes de hablar. Escuche antes de hablar. Siempre que nos lanzamos a responder a una persona antes de que ésta haya terminado de expresar su punto de vista, nos estamos conduciendo de un modo necio y grosero. Y eso pasa con muchísima frecuencia. Te invito a que a partir de mañana te des cuenta, o sea, despiertes tu conciencia, que es un sentido del espíritu, a que eso pasa. O sea, no, si yo sé lo que usted me quiere decir, y el otro sea flow. Flow. Hey, lo hacemos. Cada rato yo le tengo que pedir perdón a Dios por eso. Porque cuando yo hago introspección por la noche, digo, madre, esta persona me quería decir tal cosa y yo ni siquiera le contesté. Por eso yo vuelvo a oír los mensajes de WhatsApp. Porque cuando alguien te manda algo, te necesita en serio. Por eso de vez en cuando utilicen esto. Revisen lo que ustedes hablan y lo que los demás les hablaron. Seguro que si ustedes revisan lo que hablan a otros, algunos se pueden estar sintiendo espantados de ver la demoniera que utiliza sus labios para agredir, para dañar, para insultar, para decir groserías, para no escuchar, para muchas cosas. Oh, Padre, ayúdanos. Ahora, nunca se avergüence de tener claro quién es cada cual. Ayer un hombre me dijo, fulano tal es bueno. Le dije, no es bueno. No es bueno. No es malo, pero no es bueno. Que bueno es una categoría moral muy alta. No es que ahora no digamos nada porque... No, tenemos que decir las cosas, tenemos que distinguir entre el bien y el mal. Tenemos que llamarle a lo blanco blanco y a lo negro negro, pero con un espíritu correcto. No con veneno en nuestro corazón. Porque recuerden que de la abundancia de ¿qué? El corazón, acá no dice amor. El amor no va en las rodillas, ¿o sí? Ahora, cuando tú tienes amor te arrodillas. Pero no van las rodillas. Tampoco van los ojos ni en el cerebro, ¿no? Van en el corazón. Porque te digo que el corazón es el órgano de ¿qué? Del alma. Entonces, ojo, mira esto. Mira dos verdades acá. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora sí vas a entender un secreto. ¿Se acuerdan que estamos empezando a introducir cosas hacia el tercer jalón? Que vemos que el tercer jalón tiene que ver con la palabra hablada. Entre los folletos dice la palabra hablada es la simiente original. No puedes hablar con tu cabezota. Tienes que hablar con tu corazón. O sea, tu palabra tiene que ser palabra de piedra de corona. Palabra edificadora. ¿Quiénes somos los que somos puestos acá en piedra de corona? Todas las piedras rechazadas. Porque las piedras rechazadas venimos a ser la cabeza del ángulo. Así que no te preocupes de los rechazos. Recuerda, las almas nobles que hacen construyen grandes castillos.
Castillo fuerte es el nombre de Jehová. Amén. Con las piedras que les arrojan sus críticos. ¿Y qué lo volvemos? Revelación. ¿Revelación de qué? De Jesucristo. Amén. No están siendo dichas cosas muy profundas. Es un mensaje para estudiar. Es un mensaje para después llegar y decir, hey, venga, voy a masticarlo. Amén. 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 Bien. Entonces, bajo ese parámetro, la primera cosa que nos damos cuenta es que a veces cuando tenemos respuestas premeditadas, sin escuchar bien, sencillamente nos estamos portando necios y groseros. Amén. A veces nos imaginamos una cosa. Por ejemplo, alguien llega y dice, no, es que vi a fulano de tal entrando a un motel. Y usted una vez hace el reclamo, desgraciada, entraste a un motel con tal. Usted no ha verificado. Amén. Usted está actuando como un demonio. Amén. Recuerde, usted frente a toda información tiene que pasarlo por las 3 rejas. Amén. ¿Cuáles son las 3 rejas? Recuerden la historia. El hombre viene corriendo, donde es un maestro, maestro, tengo que decirte algo. Y el maestro que es sabio le dice, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, espérate en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya cuando lo ve calmado, le dice, ahora sí, ¿qué me tienes que decir? Maestro, imagínate, le dice, pero espera, ¿ya pasaste esa información por las 3 rejas? Dice, las 3 rejas, maestro, sí. Primero, ¿es verdad lo que me vas a decir? ¿Estás seguro que es verdad? Maestro, no, pues no estoy seguro, me lo dijeron. Pero ya me dejó intrigado. Dígame una cosa, maestro, dígame una cosa, amigo, ¿es bueno lo que me vas a decir? No, pero es malo. Pero maestro, ya me dejó intrigado. ¿Cuál es la tercera reja? Es necesario lo que me vas a decir. ¿Qué pasó? ¿Se bajaron los amén? Dice, no, no es necesario, maestro. Bueno, si no es verdad, no es bueno, no es necesario, echémoslo en el olvido. Pasa la prueba de las 3 rejas. Amén. Si nosotros aplicamos eso en la vida, hermanos, se acaban todos los chismes. Amén. Se acaban todas las locuras. Amén. Nos volvemos algo que les he dicho muchas veces desde el púlpito. Tenemos que tener probidad mental. Amén. Tenemos que ser verdaderos en nuestra práctica. Porque probidad mental es ser reales frente a las cosas, verificar cada situación. Amén. No que si no lo hacemos, entramos en ira, en discordia, en maldad, y de nuestros labios va a salir cosas bajas y sucias. Amén. Recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también hay algo muy cierto con el corazón, y es que lo esencial, y esto lo dijo el profeta, y dijo el profeta lo dijo citando a Antoine de Saint-Exupéry del Principito, porque cuando el profeta vivió, él leyó el Principito. Amén. Y la verdad de ese libro es que lo esencial es invisible a los ojos. Amén. Solo se ve bien con el corazón. Amén. Se lo voy a presentar en la estatura del hombre perfecto. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón. Por eso el profeta dijo, lo entenderemos todo más allá. Y también dijo, ver es entender. Acá tenemos conocimiento parcial. Pero lo que trajo el profeta de Dios, el mensaje de la hora, es todo, es el amor. La ley fundamental del universo. ¿Vamos bien? ¿Sí estás acá? Amén. Bueno. Entonces, ojo, bajo ese parámetro, digamos cosas fuertes acá. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que tienen el hábito de hablar antes de que yo haya terminado de manifestar mi idea. Y es como si estuviera intentando terminar mis frases. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, yo sé. Tremendo. Pero por desgracia terminan sacando conclusiones erróneas. Amén. Entonces, dentro de aprender a escuchar antes de hablar, debemos volvernos unos expertos en escuchar. Es de lo más difícil que existe. A mí me da risa cuando dan cursos de oratoria, lo cual está muy bien. Cursos de oratoria es cursos para enseñar a hablar. Pero yo voy a empezar a implementar por todo el mundo, con Alberto y con mi hermano Rodolfo, cursos de aprender a escuchar. Eso sí es difícil. Ojo, la cualidad número 1 de un pastor, de un sacerdote,
de un médico y de cualquier persona que haga un servicio público serio es saber escuchar. Amén. Por eso vamos a meterle bien el diente a esto. Amén. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no escucho bien, tengo errores de juicio todo el tiempo. Amén. Amén. Hay gente que puede sanar acá, está enferma de eso. Hay gente que está enferma de eso. Amén. Y son buenas personas. Amén. Pero cuando yo no escucho bien, tengo errores de juicio. Amén. O sea, mi juicio no es cuerdo. Amén. Bien. Así pasa con todo, ¿no? Ahora, ¿por qué arriesgarse a sacar conclusiones falsas cuando podemos esperar pacientemente a que la otra persona termine de hablar? Amén. Es una buena pregunta. Amén. ¿Por qué arriesgarnos a sacar conclusiones falsas cuando podemos esperar que pacientemente? ¿Ve la paciencia con el escucha? El poeta dice, un hombre frívolo, un hombre díscolo no puede pastorear, porque un pastor tiene que tener paciencia. Amén. A veces la gente habla 20 minutos bobadas, pero en el 21 ya me entendí por fin. Jesucristo. Sí. Es que eso. Sí, pero si tiene que tener la paciencia para mirar qué está detrás de lo otro. Amén. Amén. ¿Ven? Y para tener paciencia tengo que tener amor. ¿Qué es la paciencia? La ciencia de la paz. ¿Qué es la paciencia? Fe probada. Amén. No, soy pastor y Dios unas pruebas y a veces cuando tú estás más cansado te vienen con unas historias que uno dice, esta la sacó de Japón. ¿Sí? Yo normalmente cuando yo no contesto de una, me demoro unas horitas, pero cuando lo he hecho ya me he arrodillado para mirar que te voy a contestar. Amén. Porque lo que tú dices es sagrado para mí. Amén. Quiero que pienses eso. Hey, no es que lo que está saliendo de tu boca es lo que está en tu corazón. ¿Por qué crees que el profeta se dedicaba a hacer cultos que se llamaban preguntas y respuestas? Y el profeta decía, hago esto no solo para contestar preguntas, sino para saber qué hay en el corazón de mi pueblo. Amén. Porque el tenor de la emisión de las preguntas le indicaba al profeta en qué andaba cada uno. Amén. 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 Había unas que le pedían permiso para ir al baño, el profeta sabía que no andaban muy bien. ¿Vamos bien? Amén. Mira cuán delicado es esto. Entonces, me tomé el trabajo serio, de traerte los estudios más serios sobre comunicación y escucha. Estuve estudiándolos durante meses Amén. para darte algunas guianzas sobre esto. Ya miramos qué dice aquí Dios y vamos a complementar qué dice Dios, qué dice la misma ciencia. Ahorita van a ver algunas cosas que los van a dejar aterrados. Amén. Y que les van a quitar malos hábitos. Amén. ¿Se acuerdan cuando yo dije que escuchar, por ejemplo? Mire, voy a Hechos 3. Hechos 3 rápidamente sucede cuando Pedro y Juan levantan al cojo en la puerta de la hermosa. Amén. Bien, hay un detalle ahí que la gente no mira. Yo quiero que el hermano Javier me lea un momentico Hechos 3 para que se den cuenta de un detalle sublime, para que venga la sanidad del cojo. Gracias, Javi. Hechos 3:11. Sí, señor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había... Ah, no, perdón, Sí, está bien. Sí. Hechos 3:1. Uno. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. ¿Usted sabe quién representaba a ese hombre cojo? Mire, ese hombre cojo estaba en el templo. Ese hombre cojo estaba representando a Israel. Israel había quedado cojo en la antigüedad. Tenía que ser restaurado Israel. Ahora, ¿quién iban? Dos apóstoles. Mira, el del amor, mira acá, el de la fe y el del amor. Iban al templo. O sea, esto es toda estatura de un hombre perfecto. Esto, mira. Amén. Ahora se encuentran ahí con el cojo. ¡Pum! Listo, mira lo que pasa.
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Amén. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Mire, esto es conclusivo. Amén. La Biblia no omite estos detalles para que tú y yo tampoco los omitamos. Lo primero es que Pedro y Juan se interesaron en serio en la persona. Amén. Lo miraron, Amén. lo contemplaron, Amén. lo consideraron. Amén. Él les pidió una cosa. Ahí no se lo escucharon, no lo miraron. Amén. Y Pedro de lo mismo le dijo: hey, míranos. Amén. Ajá. O sea, míranos es la completa expresión de escúchanos. Escúchanos. Amén. Primer dato, fue enseñado el domingo, te lo vuelvo a enseñar hoy. Puedes ir a comprobarlo. Mírame acá. En el proceso de la comunicación, el 7% es lo que digo. Amén. El 23% es el tono en que lo digo. Amén. Y el 70% es la expresión que Amén. hago para decir. Amén. Amén. ¿Por qué cree que el hermano Branham, yo le puedo decir una cosa sin temor a equivocarme? La palabra más repetitiva en el mensaje es lo ven. Amén. Lo ven. Lo ven. ¿Qué le está diciendo? ¿Lo entienden? Amén. Pero no le está diciendo ¿me oyeron o me escucharon? No, no está diciendo lo ven porque es la expresión más alta de escuchar. Amén. Escuchar lo que está haciendo. Amén. Estoy dándole tiempo Amén. de que lo mastique. Amén. Porque no cuadraría que yo hablara, ¿sí?, del azul del cielo. Inmediatamente yo lo estoy llevando a otro lado. Crean, usted pudo oír azul del cielo, pero si yo señalé acerca, su subconsciente se fue a otro lado. Amén. Amén. Por eso, cuando alguien quiera enseñarte algo, mírale la cara. Amén. Si lo ves soberbio, aléjate rápido. No tienes nada que enseñarte. Amén. Porque la Biblia dice que la sabiduría hermosea el rostro. Usted no tiene que ser Brad Pitt, Amén. pero usted se va a ver bien. Amén. Está reflejando sabiduría. Amén. ¿Sí, en serio? Amén. Amén. Quiero que pienses muy bien todo esto. Amén. Bien. Profundo, ¿cierto? Amén. Bueno, ahora voy a empezar a dar datos que nos van a dejar sorprendidos. Escuchen. Por ejemplo, los seres humanos no somos los únicos que nos comunicamos y vivimos en sociedad. La ciencia ha demostrado que también lo hacen las hormigas. De hecho, el hombre más sabio dijo: ve y mira a las hormigas, que son más sabias que los sabios. El otro día vi un documental de hormigas y me puse a llorar, porque yo le hice caso a Salomón. Me puse a llorar. Si quiere se lo envío. Si quiere llorar un rato y darse cuenta, estos tipos son unos personajes. No, perdón, es que son unos personajes. Las hormigas son impresionantemente sabias. No, yo quedé, mejor dicho, hormigado. Bueno, entonces escucha, mira. La ciencia ha demostrado que también se comunican, lo hacen las hormigas, oye, los delfines, las abejas, los primates y otros animales que viven en manadas o grupos de proximidad. Escuchen, pero acá hay algo bien tremendo. Pero insisto, lo que nos diferencia de las especies sociales, y esto que va a decir es, Dios mío, lo subrayé duro acá, dice, es la imaginación. ¿Qué dijo el profeta de la imaginación? ¿Ve? Ahí cuando tenemos mensaje para esto, la imaginación es un sentido de ¿qué? El espíritu. Amén. Usted no imagina con los ojos, ni con las nalgas, ni nada de eso. No, no.
Es un sentido espiritual. Amén. Pero el poder de imaginar trae las cosas a la realidad. Amén. ¿Por qué hoy los cristianos no obtienen cosas? Porque no las visualizan, Amén. no las imaginan. Lo que están imaginando es como bobadas por allá. ¿No? Cuando venga ella caminaré así. Y así. Amén. Oh. Quiero que hoy te vayas pensando cómo utilizas tu bendita imaginación. Amén. Bien, entonces, lo que diferencia a nosotros de las demás especies sociales es la imaginación. Escuchen, la capacidad de asumir y recrear que otros seres humanos están pensando, sintiendo y hablando. Amén. Qué cosa tan Amén. tremenda. Miren, escuche bien. Hace unos años, en un curso muy serio, mundial, dirigido por Alejandro Shetman y Gerardo Woskot-Voynich, estos tipos son los más tremendos en comunicación en el planeta. Escuchen, ellos afirman que como promedio estamos dotados de hablar a una capacidad de 125 palabras por minuto. O sea, escuchen. Ah, ¿verdad que esto tiene borrador? Qué imaginación. Mucho genio el que hizo esto. Entonces, solo quiero que pienses. Papá Dios, nuestro Señor Jesucristo, Amén. hizo nuestro cerebro con una capacidad de hablar 125 palabras por minuto. Lo que van a ver ahorita los va a dejar pero pensativos. Listo. Oiga bien lo que arrojó el estudio. Y tenemos la capacidad de escuchar más o menos 400 palabras en ese mismo lapso. Wow. Escuchar 400 palabras. Acaban de entender ustedes algo que los va a cambiar de por sí de una. Miren. Entonces, ¿qué sucede? La diferencia es clarísima. Amén. Amén. Casi el triple. Escuchen. Tenemos un cerebro mejor preparado para escuchar que para hablar. Amén. Pues así lo hizo Dios. Amén. Pero miren qué es lo que pasa. ¿Será por eso que hablamos por teléfono? Escuchamos lo que nos dicen desde el otro lado y al mismo tiempo ejecutamos otras tareas. Amén. Amén. Y ahí está el problema. Amén. Amén. Ahí está el problema. Porque como tenemos más capacidad de escuchar, como no la estamos oyendo 125 palabras, lo otro lo desenfocamos y ni siquiera captamos lo que estamos oyendo. Ahí es donde yo, lo voy a decir desde el púlpito, saludos a quien me vea, Dios los bendiga. No lo hago en mal espíritu, sino en buen espíritu. He criticado cuando se paran y se emocionan introduciendo cintas del profeta y esos primeros 14 minutos de emoción, todo el mundo grita y aplaude y lloran. Eso no estaba en el mensaje. No sé de dónde lo sacaron. Pero después cuando ponen la cinta, yo los he visto durmiendo con la cinta. Eso es un grave pecado. Se duermen con las cintas del profeta. Hola, Sofía. ¿Ve? Porque no las estamos escuchando, las estamos oyendo. Amén. Pero estábamos muy emocionantes cuando alguien nos dice, es que solo hay que escuchar la cita. Se volvió un show de Hollywood. Estoy contra eso. Amén. Estoy de acuerdo que hay que escuchar las citas, pero hay que escucharlas. Señor. Amén. Quiero que piensen eso, no estoy censurando, pero es la situación. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que lo piensen. El primer dato que les quise dar ahí de la escucha tenaz. Entonces, hay un problema. Yo lo veo mucho en las amas de van haciendo cosas y creen que están ahí y uno les puede preguntar, ¿sí oíste esta parte? No, eso no estaba ahí. No, sí, mira, estaba ahí. Amén. Sino que tú te volteaste a regañar al niño. Amén. ¿Sí? Tú te volteaste a hacer tal cosa y creíste que estabas escuchando. No, si estamos escuchando, estamos escuchando. Amén. Pero no,
Ahí es donde nos equivocamos, que creemos que podemos escuchar mientras hacemos cualquier otro tipo de cosas y es todo lo contrario. Amén. ¿Ve? Ahí es cuando también estudiamos y leemos, ¿sí? Por ejemplo, una vez una persona me dijo, ¿usted por qué se aprende tantas cosas leyendo? Yo digo, porque cuando algo me quiero aprender, yo lo leo en voz alta, me lo grabo y después lo oigo un montón de veces. Amén. ¿Ves? ¿Para qué? Para poderte decirte que la diligencia es una habilidad que se puede aprender y que combina persistencia creativa, ¿sí? Un esfuerzo inteligente, rectamente planificado y rectamente realizado de un modo oportuno, eficiente y efectivo para conseguir un resultado puro y de la más alta calidad. Amén. ¡Qué genio! No. Sudor, viejo. Trabajo. Estudio. No entiendo qué es la diligencia. Pues no puedo entrar en piedra de corona. Amén. Porque la mano del diligente prosperará. Amén. Porque la diligencia es lo mismo que la disciplina. Porque la diligencia es lo mismo que esfuérzate y sé valiente. Son los requerimientos que Dios le hizo a Josué. A Moisés lo llevó de paseo 40 años. Entonces que a Josué le dijo, usted tiene que sacarle esta gente de ahí. Amén. Quiero que lo pienses, que lo veas. Amén. Ya a estas alturas, ya te lo aprendiste. Amén. Amén. ¿Ves? Porque hay cosas que necesitamos realmente tener absolutamente claras. No porque me las voy a preguntar Calvito, no. No tiene nada que ver porque te lo pregunto, no. El problema es tuyo. Amén. 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 Yo de vez en cuando te hago el favor de preguntártelo. Amén. Como para decirte, como nos dice nuestro profesor de inglés, tienen que estudiar, tienes que estudiar. Tienes que estudiar. ¿Sí? Entonces quiero que lo pienses. ¿Es así? Amén. Bien. Continuamos, ya casi terminamos. Amén. Pues, tercer punto. Entonces, escuche bien. La comunicación efectiva, escuchen bien, la comunicación efectiva depende en gran medida de la disposición que tengamos para escuchar con empatía, interés y generosidad. Amén. Qué tremendo. Tres cosas que son claves. Tengo que tener una disposición de escuchar con ¿qué? Con empatía, con interés y con generosidad. Amén. Y esto de escuchar con generosidad sí es que es tremendo, porque es que a veces lo que te digo, alguien empieza a hablar Tito y se enreda por acá y se enreda por acá y no va hablando, Señor, ilumina. Hasta que al final dijo la cosa y no, ya la contesto. Venga, le contesto. Amén. Ojo, escuche. Escuchar bien puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para una persona. Amén. ¿Sabe algo? Al profeta muchas veces se le acercaban, le decían 3, 4 cosas y el profeta decía, lo que me quieres decir es esto, esto, esto y esto. Ay, hermano Brandon, sí, ok. Por eso el profeta a veces decía, hey, no me tomen por lo que estoy diciendo, sino por lo que les quiero decir. Amén. Oigan entre líneas, escuchen entre líneas, lean entre líneas. Amén. ¿Ve a qué se refiere? Esto es un secreto de comunicación, Amén. de comunión. Amén. Amén. Yo no sé ustedes, cuando yo era chiquito, mi papá sí que se hacía entender fácil. Una miradita así ya uno sabía que firme y adelante. Amén. Eso se ha perdido, hermano. Amén. Amén. Pero un gesto de papá es una cosa tenaz. ¿Sí? O mamá nomás cuando se agachaba al piso y iba a coger una cosa no sabía que iba a haber vuelo. Se ha perdido esa forma. Tremendo. Bueno, escuchen. Entonces, ¿de qué depende la comunicación efectiva? De que el que está escuchando tenga 3 características básicas. Empatía, interés y generosidad. Amén. Por ejemplo, en un buen proceso de comunicación, cuando alguien que tiene un rango de autoridad le va a decir algo a otra persona, ¿sí? Oye, necesito por favor que hagas tal y tal cosa. Si la persona es inteligente y maneja una buena comunicación, lo primero que debe decir es, me hice entender.
Sí, señor. Amén. ¿Me hice entender? ¿No me entiendes? Cuando usted dice me entiendes, lo está tratando de brutazo a los Sí, señor. Entonces, usted dice me hice entender, está asumiendo que posiblemente usted no haya sido claro en la comunicación. Sí, señor, sí entendí. Ok, repitamos. No repíteme, no, repitamos. O sea, estoy comprometido con tu proceso de entendimiento. Pero tú repite, faltó esto. Ok, anota entonces. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en otro proverbio que el mensajero, ¿sí?, necio acarrea desgracia. Amén. Entonces, tiene que saber con quién envía un mensaje. Amén. Porque si no mire, es una desgracia, hermano. Como el muchacho que lo pusieron a leer un texto en el colegio y el texto decía claramente: comía como vestía, dormía sobre una vieja estera. La vida de San Francisco de Asís. El muchacho cogió y dijo: comía como bestia, dormía sobre una vieja. Esta era la vida de San Francisco de Asís. Por favor, hermano. ¿Ves lo que hace la mala comunicación? Eso suena visible, es peligrosísimo. La Biblia dice que acarrea desgracia. A mí hasta se me paran los pelos. No puedo imaginar, es duro. Entonces, hermano, ¿qué tema tan complejo este? ¿Por qué cree que es piedra de corona? Es la clave. Maestra de la comunicación. Bien, entonces escucha esto. Si soñamos con mejorar nuestras relaciones interpersonales de una manera armónica, el único camino posible es comunicarnos mejor, prestar oído y concentrarnos en los demás. Escuchar no es solo una técnica de comunicación profesional, sino una filosofía y un estilo de vida. Escuchando crecemos, mejoramos nuestras relaciones con los demás, aprendemos cosas nuevas y resolvemos muchos problemas. Cuando más escuchamos con atención, menos frustraciones y reveses sufrimos. Hay varios profesores que se la han hecho a los muchachos. Esto a mí me la hicieron en plena universidad. Caí, llegó el profesor, examen final de costos, decía claramente, y el tipo lo leyó así en voz alta: por favor, antes de comenzar a contestar el examen, lea todas las preguntas. Y uno comienza a decir: soy el chacho, y cuando llega la última pregunta dice: no tocaba contestar nada. Cero en costos por cabeza. Yo, por no seguir las instrucciones. A mí me la hicieron. Por de costos, Maldonado, no sé dónde. No, se llamaba Maldonado, el profesor Maldonado. Tremendo. Fue duro. ¿Ve? Pero entonces fíjate cómo es importante. Si uno escuchara atentamente instrucciones, se evitaría ¿qué? Fracasos. Se evitaría ¿qué? Reveses. Se evitaría te lo dije. Eso te lo dije, sobre todo cuando vienen del lado femenino. Dios mío, le toca a uno contar hasta 10. Pero es bueno. ¿Sí les ha pasado? Muy bien. Entonces, la primera premisa para escuchar bien sin dudas es prestar atención. Prestar atención. Y eso es lo que no estamos dispuestos la mayoría. Quiero que lo pienses. Prestar atención. Enfocar absolutamente todo. ¿Sabía que de esto depende todo? ¿Sabía que la doble unción vino por prestar atención? Cuando iban Elías y Eliseo, y de pronto Elías de generoso le dijo: pide lo que quieras. ¿Ustedes saben qué posición estaba Elías tan tremenda? Y Eliseo le salió general, le dijo: doble porción de tu espíritu. Wow, cosa difícil has pedido. Pero si me ves, prestar atención. Cuando yo se ha quitado de ti, se te dará.
Eliseo. Eliseo. ¿No? ¡Pum! Y eso es lo que nos ha hecho la gente hoy Amén. con el mensaje de Elías. Amén. Están bueno, pero ya no, que Elías es, y que viene o no viene, y que sí o no, y que viene en caballo o en nube, o esto, y en vez de hacer caso de lo que dijo Elías. Amén. Amén. Por favor, Amén. por favor. Amén. Qué gran error. Amén. Elías todo el tiempo nos apuntó como Pablo, puesto los ojos en Jesús. Amén. 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 Bien, escuchen. Entonces, si el cerebro tiene capacidad para procesar 275 palabras más que las que emite la boca por minuto, la tendencia es a llenar ese vacío con pensamientos ajenos a la conversación que estamos sosteniendo. Sí, amén. No, hermano, me han pasado unas cosas increíbles que a veces alguien me dice, mira, voy a colocar un ejemplo, y a veces la gente se enoja conmigo. La gente está en diferentes cosas, sus actividades. Yo le tengo que contar algo que me mostró Dios. Yo me jalé 4 horas para que Dios me dijera 3, 4 cositas, y la persona haciendo sus cosas me dice, cuéntame, como si fuera cualquier... No, por favor. Uno les dice, no, después hablamos. Y, se ponen serios conmigo. Porque no comprenden que están en una esfera diferente. Amén. No sé si te ha pasado esto, a mí me ha pasado cientos de veces. Llega una persona y dice, oye, tal y tal y tal cosa, y tú estás empezando a explicar lleno de virtud y de decoro, y el otro ya está lejos. Tú quedas con la boca abierta. Amén. ¿Te ha pasado? ¡Uf! ¿Ve? Esos son delitos informáticos. Amén. Qué tremendo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que eso genera frustración, Amén. dolor, desinterés. Amén. Nos produce una ira interna que nos puede incluso producir cáncer. ¿Por qué crees que cuando el profeta de Dios, el ángel, le dijo, si eres sincero y logras que la gente te crea, ni el cáncer se te resiste? Amén. Te voy a decir, como profesional de la salud, yo sé que el cáncer, en todos los casos, viene por problemas de frustración interna, de depresión, de preocupación, de angustia, de un mal proceso de comunicación. Ahora, la mejor comunicación que tú tienes que tener es una buena comunicación contigo mismo. Y esa es la que la gente no quiere tener. ¿Hablas contigo? ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas? ¿Por qué la gente tiene malas relaciones? Porque no habla consigo mismo primero. No se dice ni siquiera a sí mismo, venga, ¿esto es honesto o no? ¿Qué película quiero montar yo? Amén. Sí, Señor, amén. Cuando aceptamos que nos hemos tenido que bajar de unos peliculonones en la vida, y nos damos el lapo y el valor de decir, hey, no es por ahí, ese no es el camino de la honestidad, no es el camino de la integridad, entonces dejamos de defender posturas equivocadas. Hay personas que defienden posturas equivocadas solo por tener la razón, no importándoles si envían a los demás a los infiernos. Amén. Pero tengo que probar que tengo la razón. Amén. Así no opera la verdad. Amén. Amén. Así que escuchen. Entonces, ¿cuál es la primera premisa para escuchar bien? Es prestar atención. Recuerden, estoy en el tercer punto. Escuchar antes que hablar. Bien, escuchen. Entonces, como tenemos una capacidad mayor de escuchar, pues tenemos la tendencia a distraernos. Mira, a mí me ha pasado, yo soy un hombre que me gusta escuchar. Creo que en la vida medio he aprendido a escuchar, vamos a decirlo así, medio he aprendido a escuchar. Y sin embargo a veces estoy escuchando un proverbio o un salmo y de repente hice así bañándome y me perdí, me fui tras el jabón y no me di cuenta. Sí, amén.
A mí me ha pasado que de repente pienso y digo, me tengo que echar limón porque me está dando chucha, pero estoy escuchando el problema. No, perdónenme, no sea tan sincero. Lo que pasa, la Biblia dice, yo soy sincero con eso. Vienen miles de pensamientos a uno mismo, por eso yo a veces soy de los que vuelvo a ponerlo. Yo creo que Rodolfo así me mira y dice, oh, se llevan 7 veces. Sí. Rodolfo es un alma de Dios, definitivamente. ¿Por qué? O sea, mientras yo no maneje un tema, no voy a estar seguro con eso. Amén. ¿Por qué? Porque tú no te mereces sobras. Amén. Te mereces una cosa bien procesada, Amén. bien masticada. Amén. Bien. Entonces, escuchen. Entonces, esa tendencia de llenar ese vacío con otros pensamientos, wow, revísalo y verás que te vas a volver más consciente. Esta mañana en una conferencia hablábamos de qué es conciencia. Es darse cuenta de conciencia. ¿Qué es lo contrario a la conciencia? Sin ciencia. No hay conocimiento, no hay ciencia. El profeta utilizó la palabra conciencia en muchos extractos y dijo que las personas de hoy tienen tanta conciencia como una culebra tiene caderas. ¿Se ha visto una culebra con caderas? No. Bueno, hay unas otro tipo de culebritas. Unas son bien, bueno, pero sí entienden, ¿no? O sea, hay gente que tiene anquilosada, oxidada la conciencia. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino para traernos conciencia de ¿qué? De pecado. Cuando usted empieza a ser cristiano, cuando usted dice, realmente soy un delincuente, no quiero ser más así, Señor, pura las aguas. Amén. Entonces da el primer paso. Pero mientras tú crees que eres buena gente, no hay mucho que hacer contigo. Bien, muy bien, ¿vamos bien? Bien. Entonces, escuchen, salvo en momentos intensos, la mayor parte del tiempo cuando escuchamos a alguien lo hacemos de manera parcial. Ese es el problema. Porque casi siempre estamos reflexionando sobre muchas otras ideas, planificando nuestras actividades, pensando en el pasado o proyectando qué decir más adelante. Pero si el cerebro puede procesar más, entonces eso justifica los vicios de comunicación que muchos tenemos. Mira lo que dice acá, vicios de comunicación. Amén. Y es bonito cuando uno se lo prueba. Oye, pero escucha, estoy escuchando, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Atrevámonos a ser valientes y decir, Señor, perdónanos por no brindarle la atención adecuada a cada cosa. Sí, Señor, amén. Porque en eso se nos pasa la vida. Amén. Ahora, yo no te hablaría de esto si yo no fuera una persona que he trabajado en esto seriamente. Sin embargo, confieso que me falta. Y es duro cuando veo que a otros definitivamente les falta muchísimo más. Amén. Quiero que lo medites. Mire, por ejemplo, tú te has dado cuenta, un periodista que es entrevistador tiene que ser un excelente escuchador, un buen entrevistador, para llevar un curso de acción en una entrevista y canalizar las respuestas y un montón de cosas. Esto es bien importante, esto es supremamente importante. Escuchen, aquí uno de los mejores entrevistadores del mundo está diciendo lo siguiente: comprendo mejor que atender es la regla de oro del que escucha y la llave para acceder a una comunicación afectiva. Amén. Atender. ¿Me hago entender? Atender. ¿Estás atendiendo? Quizás no te imagines cuán crucial es esto. Mire, por saber escuchar fue que Josué sabía que iba a la fija. Cuando de repente, boom, se murieron 36, Josué dijo, Dios no me Amén. El problema no es de Dios. Él no perdió tiempo con eso. Dijo, el problema es de nosotros. Y una vez tomó la debida acción y proceso. Y el Señor fue y le consultó, el Señor le dijo, hay pecado en Israel. Y el hombre de una vez tomó acción. Ya sabe lo que hizo con el Sí, Señor. Quiero
Para terminar, voy a recordarte una frase del profeta que la mencionó muchas veces. Muchas. Dijo, si hay algo que puede acabar con una iglesia, es el chisme. Sí, amén. Si hay algo que puede acabar con una iglesia, es el chisme. Amén. Termino con esta pequeña historia. Había un pueblo, es un cuento maravilloso, había un pueblo donde el rey y el primer ministro eran hombres justos, buenos, puros, gobernaban con armonía, todo el pueblo era buena gente, manejaban bien el lenguaje, todo, pero había una bruja mala que llegó al pueblo y dijo, los voy a dañar a todos. Todos bebían en la fuente del pueblo, era un ritual casi que beber en la fuente del pueblo. La fuente del pueblo era un símbolo de pureza, de limpieza, de claridad. Un día la bruja echó una pócima para que todo el que bebiera se volviera loco. Mire lo que pasó. Empezaron a beber todos por la mañana. Y el rey y el primer ministro no salieron a beber temprano porque estaban desde muy temprano trabajando. Un buen rey y un buen primer ministro. Entonces cada cual que bebía empezaba a decirle al otro, hey, ¿sí sabes, no? El rey y el primer ministro se han vuelto locos. Cada uno que bebía y se volvía loco decía, hey, ¿sí sabes, no? ¿Qué? El rey y el primer ministro se han vuelto locos. ¿Sí sabes, no? ¿Qué? El rey y el primer ministro se han vuelto locos. De repente todo el pueblo estaba diciendo eso. El rey y el primer ministro, que no sabían nada, salieron a mediodía, tomaron del agua de la fuente y todo el mundo se puso feliz porque el rey y el primer ministro habían recobrado la cordura. Amén. Quiero que examinen la profundidad de esa historia. Cómo cuentos de oscuridad tienen tomadas iglesias enteras. Amén. Y hay muy pocos que se paran por la verdad y son capaces de decir, hey, eso es mentira, está mal, es contrario, el profeta dijo esto y la Biblia dice esto, y despierten. Amén. Siempre que pase eso te van a llamar hereje, te van a llamar rebelde, te van a llamar pájaro raro. Amén. Atrévete a pagar el precio para eso. Amén. El Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Página 220, libro de Hebreos, verso 482. Dice el profeta de Dios: no hay ninguna condenación. Usted ha pasado de muerte a vida. Escuchen, usted lo sabe. Y usted lo nota en su vida. Usted es amoroso. Usted perdona. Usted es dulce. Usted es pacífico. Usted es manso. Mira lo que dice: todos estos frutos del Espíritu acompañan su vida día tras día. Y tan pronto como usted hace algo malo, ¿los cristianos hacemos cosas malas? Sí. Oh vaya, tan pronto como llega a su mente que ha hecho mal,
rápidamente usted lo enmienda allí mismo. No lo remienda, no, lo enmienda. ¿Qué es enmendar? Confesar y apartarse para obtener misericordia. No espera otro minuto. Mira que no dice no espera ni otro día. No espera otro minuto. Va y en ese momento lo corrige. Si no, bueno, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Hay mucha gente que puede vivir en su pecado y en su inmundicia y en su locura y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de pecado. El Hijo de Dios está sellado y sabe que cuando la hizo, la tiene que arreglar. Porque si no, entonces se vuelve un hipócrita. Peor. Ahora, ¿nos da miedo arreglar? ¿A quién no le da miedo arreglar? Cuénteme, ¿a quién no le da miedo arreglar? Para decirle mientes con estos dientes. No, da miedo arreglar. Pero el amor perfecto echa fuera todo temor. Quiero que lo vea. ¿Cómo me gusta esto? Quiero que lo vea. Amoroso, dulce, manso, pacífico. Qué bonito mensaje tenemos. Me da pesar que se están pudriendo en las bibliotecas de los cristianos sin ni siquiera estar rayados. A mí una vez un hermano me dio un mensaje así y me dijo, usted sí es cochino, ¿no? Yo le dije, pero lo tengo en mi corazón. Qué tremendo. Porque el folleto no se va a ir en el rato. Dios los bendiga. Los amo mucho.